Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Visma Live. ¿Cómo están del otro lado ahí? Quiero hacer antes de arrancar una mención especial a Jorge Dolinco que está hace 10 minutos esperándonos. Así que nada, gracias por estar ahí al pie del cañón. Buen día, Matías, María. Vayan contándonos de dónde nos están viendo. Hoy vamos a estar hablando sobre inversiones para pymes en el mercado de capitales. Un poquito de educación financiera que nos viene bien a todos y más a esta altura del año y del mes. Buenas, Tomás. Mientras esperamos a que se vayan sumando todos. De Rosario, ahí Matías, qué lindo. Santa Fe, Argentina, Rubén. María desde Tucumán. Silvia, ¿cómo estás? Buen día desde Mendoza. Qué hermoso Mendoza. Martina, perdón, buen día de San Juan. ¿Cómo está el clima allá? Acá está horrible. Nublado. Ana desde Mendoza. Ya dos personas de Mendoza. Ya me dan ganas de abrirme un vinito. ¿Cómo están todos? Les doy un tiempito para que vayan a poner la pava para el mate si quieren. Buen día desde San Juan, Carlos. En unos minutitos ya arrancamos. Hoy tenemos un invitado muy especial que va a estar hablando, bueno, como mencioné antes, de educación financiera. Franco, después, bueno, voy a hablar un poquito sobre él. Si quieren, también pueden aprovechar para ir a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram. Buen día, Alejandro. ¿Cuánta gente? Buen día, Fabián de Comodoro Rivadavia. Qué lindo, de todos lados. Ya en breve ya arrancamos. Bueno, hay personas que seguramente ya deben ser habitual que están en estos webinars y otra gente que es nueva, así que bienvenida a esas personas. El público se renueva. Así que bueno, vamos a empezar un poquito a hablar sobre lo que es Visma en sí. Visma, bueno, es una empresa de software que está actualmente en 36 países de Europa y Latinoamérica. Tenemos presencia en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Perú, Chile. Y digo actualmente porque es una empresa que está en constante crecimiento, así que no se sorprendan si dentro de 2 semanas de repente pasamos a 37 países o más. Así que nada, tenemos una amplia red de partners distribuidas en toda la región. Contamos, bueno, con colaboración cross entre más de 190 compañías. Después, bueno, el lema un poquito de la empresa es transformar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Es facilitar el día a día de las personas, de la automatización de los procesos. Esa es un poquito nuestra idea y a dónde vamos. Un poquito de los números de la TAM, esto es para que entiendan la magnitud de lo que es Visma. Actualmente contamos con más de 50.000 clientes distribuidos en todos lados, 100.000 empresas gestionadas, un poquito de nuestro portfolio. Lo que es Visma se divide tanto en lo que es para la parte de recursos humanos, payroll, y la parte de finanzas. En lo que es en la parte de recursos humanos tenemos lo que es Visma Way, que es toda la suite integral para la gestión de personas. Estamos en Argentina, en Perú, en Chile. Por otro lado tenemos Rex, Talana, tenemos a Lara, que se adquirió hace muy poquito, que es un asistente virtual apalancado con lo que es inteligencia artificial. Pixonic, que son pantallas y diseños de murales, y Mandú, que es comunicación interna de gestión de compromiso y desempeño en Perú, ¿sí? Y ahora pasamos un poquito a lo que es la parte de finanzas. Por un lado tenemos Calypso, que es donde estoy yo, que es un ERP totalmente moldeable, está pensado para lo que es mediana a grandes empresas. Lo que tiene bueno Calypso es que Calypso no se adapta al cliente. Es decir, la empresa no se adapta a nosotros, sino nosotros a la empresa. Eso está bueno. Después tenemos a Laudus, que es básicamente lo mismo, pero para Chile. Tenemos RIN de gastos, que también hace muy poquito se sumó a lo que es la empresa. Es una plataforma de gestión inteligente para lo que son gastos corporativos. Tenemos a Subio, que está más enfocado en lo que es la parte de contadores, y Contagram, que está para lo que es la parte de pymes o emprendedores o aquellos monotributistas.
Como verán, lo que trata la empresa es, obviamente, abarcar todas las empresas, o sea, desde el emprendedor que está recién arrancando hasta la empresa más grande. Acá esta es un poquito de nuestra pirámide de cómo se distribuye lo que son las soluciones de recursos humanos. Como mencioné, tenemos desde la más pequeña hasta la empresa más grande. Y lo mismo pasa con lo que es la parte de finanzas. Tenemos por abajo de todo lo que es Contagram, como mencioné, para monotributistas, y arriba podemos tener a Calypso, ¿sí? Que es para empresas grandes. Así que si estás del otro lado ahí viendo lo que es este webinar y estás recién arrancando como monotributista, emprendedor, o tal vez ya tenés una empresa y querés saber más sobre esto, no dudes en contactarnos y obviamente te asesoramos y vemos qué es lo mejor para tu tipo de empresa y a dónde vos querés ir, ¿sí? Después, bueno, como mencioné al principio, para hacerlo un poquito más breve, como mencioné al principio, hoy tenemos un invitado muy especial que va a estar dándonos una charla, que es Franco Tiberti, es contador público especializado en asesoramiento financiero. Qué mejor que tener un asesor financiero de confianza. Así que nada, después los invito a que lo puedan seguir en redes sociales, que es un genio, y actualmente es el fundador de Entrenando tus Finanzas. Así que nada, mejor que él, nadie mejor que él se va a poder presentar, así que le doy la bienvenida y bueno, y los dejo a él. Hola, Joana. Bueno, muchas gracias. Buen mediodía para todos. Ahí todas las personas que se fueron sumando. Bueno, gracias por la presentación. Así es, soy Franco Tiberti, contador público, soy asesor financiero matriculado ante la CNB. La CNB es la Comisión Nacional de Valores, excelente regulador de todo el mercado de capitales aquí en Argentina, y obviamente la matrícula necesaria para prestar el servicio de asesoramiento, algo que siempre recalco en que cada inversor chequee, ¿no? A la hora de realizar inversiones, que lo hagan en plataformas reguladas por el ente de la CNB y también por personas que estén habilitadas para eso, ¿sí? En un medio donde suelen ocurrir muchas estafas virtuales y que están presentes de cualquier manera, hasta incluso ahora con inteligencia artificial. Bueno, siempre es algo a remarcar y a recalcar constantemente, ¿sí? Nunca le den su dinero a nadie para que lo administre. Ahora vamos a hablar un poco de ello, de cómo se realizan estas inversiones y también a través de qué plataformas, ¿sí? Lo realizan como para que sea más seguro. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos bastante tema en la presentación y no quiero demorarlo. Cualquier duda o consulta que vaya surgiendo, lo pueden dejar ahí en los comentarios, y si tiene que ver algo relacionadamente con el tema, voy a interrumpir, lo voy a hacer mención, y si no, al final vamos a tener otro espacio de preguntas donde vamos a repasar algo de lo que haya mencionado o que quieran que profundicemos sin ningún problema, ¿bien? Así que a medida que vayan surgiendo pueden ir haciendo las preguntas, y si no, al final, como les menciono, vamos a tener el espacio para ello. Primero, ¿qué necesita una pyme para crecer económica y financieramente? Vamos a relacionarlo desde ese punto de vista para después llegar a las inversiones en el mercado de capitales, porque obviamente, ¿para qué recurriríamos al mercado de capitales? Bueno, para invertir, para financiarnos, básicamente para utilizar dinero de un excedente o para ir a buscar dinero, ¿sí? El mercado de capitales lo que nos permite es eso, es un encuentro entre partes por las que de un lado a cierta parte tiene un excedente y a la otra cierta parte necesita ese excedente. Entonces se encuentran en el mercado para realizar los contratos determinados a través de distintos instrumentos para poder resolver esas cuestiones financieras entre unos y otros. Pero para ello, previamente, necesitamos realizar algunas cuestiones que yo ahora voy a ir comentando y que muchos quizás digan, bueno, esto es un poco básico. Bueno, yo, después de experiencia que he tenido con otras pymes, aquí yo soy de Rosario, ahí veía que había gente de Rosario también, bueno, yo soy de acá de la ciudad de Rosario, trabajando con algunas pymes, hemos visto que había cuestiones que uno podría llegar a haber dado por sentado, pero que aún así no se estaban realizando de la forma correcta o de la forma que uno habitualmente sugiere. Entonces, de ese momento digo, y a partir de allí, obviamente todo el resto de las cosas que se hacían estaban quizás un poco endebles, porque obviamente la base no era firme. Entonces, siempre ir de menos a más con bases sólidas creo que es lo más
seguro y sobre todo también en lo que es materia financiera. Por eso es que recomendamos, ¿sí? Y recordamos tener un orden financiero. Eso es lo primero que necesita una pyme para luego crecer, ¿sí? Saber cuánto vende, cuánto gasta y cuánto gana. Y separar las cuentas personales de las del negocio, algo que en muchas de estas pequeñas empresas se suelen mezclar y ahí no tenemos presentes unas y otras o empezamos a utilizar tarjetas de crédito de la empresa para gastos personales y viceversa. De las cuentas personales usamos gastos para la empresa. Y eso después se mezcla, no se registra y se pierde. Eso es una principal, un muy común error y es una principal falencia que notamos en las pymes y que debemos resolver. ¿Qué herramientas utilizamos para organizar financieramente una pyme? Bueno, las registraciones de ingresos y gastos, elaboraciones de presupuestos, conciliaciones bancarias y flujos de fondos futuros, no solamente en cuanto a gastos, sino también a ingresos futuros. Ahora vamos a remarcar o profundizar un poco más esto. ¿Y para qué ventajas? Bueno, para tener un mejor manejo del dinero, para no endeudarse, para obtener menores costos en la operatoria y logística y para elaborar luego un mejor plan financiero. Porque si nosotros ya estamos pensando en invertir, pero ni siquiera sabemos cuánto ganamos o cuánto, esto también apto para personas humanas, ¿sí? Para todos nosotros. Los primeros que nos llegan para empezar a invertir, una de las primeras preguntas que hacemos es, bueno, ¿cuánto ahorrás por mes? O sea, ¿cuál es tu remanente entre ingresos y gastos? Y si uno no sabe responder esa pregunta, no podemos elaborar un plan de acción financiero, porque no tenemos bases, no sabemos primero si la persona tiene un margen de ahorro mes a mes, de cuánto es, y por ende no podemos elaborar una cartera de inversión. Bueno, con las pymes pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no tenemos presente esto, no vamos a poder luego elaborar un plan de acción con nuestra empresa. ¿Bien? Por eso la frase, que siempre remarco, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, primero debemos medir para saber también dónde estamos y en base a dónde estamos, ver qué camino tomar para llegar al destino que queremos. Acá. Una diferencia de conceptos también que he visto que en muchas pymes se presentaba y era hablar haciendo referencia a lo mismo en cuanto a lo que es ventas y ganancias. Bueno, obviamente ventas no es lo mismo que ganancias, porque las ventas es todo el dinero que entra por facturación y los gastos son todos los costos necesarios para generar esos ingresos, como materias primas, sueldos, alquiler, impuestos. Y la ganancia es el remanente entre el ingreso y los gastos, ¿sí? Entre las ventas y los gastos. Por eso ingresos, ventas pueden prestar a confusión y después también estas mismas dos palabras con ganancias. Ahora vamos a repasarlo también más claramente en ejemplos, pero ya tenemos que tener en cuenta esto, porque yo puedo tener mis ventas firmes o incluso en ascenso, pero si también mis costos subieron o quizás mis gastos o costos subieron más que mis ventas, voy a tener menos resultados o hasta incluso puedo tener pérdida más que ganancia. Entonces, no necesariamente aumentar mis ventas significa aumentar mis ganancias. Yo también, de hecho, puedo aumentar mis ganancias sin necesariamente aumentar mis ventas. ¿Por qué? Porque reduciría mis costos. Entonces, si yo tengo las mismas ventas que son 100, 100, 100, 100 y mis costos que eran 60, 60, 60 y mi resultado era 40, bueno, si ahora mis gastos o costos en vez de 60 pasan a ser 40, mi resultado va a ser 60. Entonces, tengo mayor ganancia sin necesariamente tener que vender o depender de mayores ingresos. ¿Bien? Por eso es que también hablamos de diferenciar entre lo que es el resultado contable y financiero. Porque una empresa puede tener un resultado positivo contablemente, pero ser inviable financieramente. ¿Sí? ¿Dónde vemos el resultado contable? En el balance y en el estado de resultados. Ahora lo vamos a ver que forma parte del balance total. ¿Sí? Acá con balance mostramos el completo con los 4 estados contables, no voy a profundizar, pero bueno, el estado de situación patrimonial en sí y el estado de resultados. Entonces, en los números, en los papeles o el mismo contador me puede decir, che, sí, el resultado fue positivo, hay que pagar impuestos, esto, pero pará, yo en la caja, ¿cuánto tengo? En el banco, ¿tengo plata? ¿Fui creciendo en mi ganancia real? Esto puede no ser cierto, no puede
necesariamente coincidir. Por eso es que también puertas adentro, no solamente tenemos que depender en los números con lo que el contador externo nos realiza impositivamente, liquidaciones de ganancia, IVA, etcétera, etcétera, sino que también puertas adentro tenemos que, como pyme, ver nuestro resultado financiero, ¿sí? Lo que efectivamente se cobra y se paga. Ejemplos. Primero, para aclarar estas cuestiones. 1, compro mercadería y pago en el acto a 30 días, o a 30 días, y mis ventas las cobro en un mayor plazo, por ejemplo, en 90 días. Bueno, ahí ya hay un desfasaje. Si yo estoy comprando mercadería y lo pago ahora, pero recién voy a cobrarlo en 30, 60, 90 días, yo puedo vender mucho hoy, pero esos números no los voy a ver hasta dentro de 3 meses, por ejemplo. Entonces, tengo que tener un orden financiero justamente para hacer calzar esas diferencias y nunca tener falta de liquidez financiera. Otro ejemplo para ver estas dos cuestiones es la cuestión contable, que por ejemplo, el balance me cierra el 31 de diciembre. Entonces yo en los números vendí mercadería por 5 millones de pesos el 15 de diciembre, pero que va a ser a cobrar en 30 días. ¿Sí? Entonces, me va a figurar como ventas y hasta como una eventual ganancia en lo contable, pero el resultado, me refiero, contable de ese ejercicio del terminado el 31 de diciembre, pero que en realidad yo eso no lo cobré. Entonces, eso es lo que se llama contablemente lo devengado, porque ya la venta fue realizada, pero yo no lo percibí, que ese es el otro método, el método financiero, el método de lo percibido, que recién si lo cobro a 30 días va a ser el 15 de enero que lo esté cobrando y lo voy a estar efectivamente percibiendo en esa fecha. ¿Sí? Entonces ahí también puedo ver el balance contable. Si yo lo agarro el 31 de diciembre, me va a decir, vendiste, y me va a incluir esos 5 millones entre todas las otras operaciones realizadas anteriormente, pero que yo no tengo ese dinero en mi haber hasta tanto lo cobre, que recién va a figurar cobrado al año próximo. ¿Bien? Entonces, estos desfasajes financieros por plazos suelen ocurrir que si solamente me rijo por el balance contable, puede prestar un error y una equivocación y un mal manejo financiero, creyendo que tengo disponible dinero que en realidad todavía no he percibido. ¿Bien? Por eso es que remarcamos todo esto, la importancia del orden financiero y que ahora vamos a ver después cómo canalizarlo. Esto es un ejemplo, un modelo de un estado de resultado, ¿sí? No necesariamente todos los estados de resultados son iguales, depende mucho del modelo del negocio, pero que tenemos ventas, menos costo de ventas, beneficio bruto, menos los gastos generales, menos los gastos de inversión y desarrollo nos da el EBITDA, menos la amortización nos da el beneficio operativo, menos los gastos financieros y más menos los otros ingresos o pérdidas nos dan los beneficios antes de impuestos. Y menos los impuestos, ahí nos dan el beneficio neto. ¿Bien? Esto es una muestra gráfica para mostrarles lo que les estaba comentando de que yo aumente mis ventas no necesariamente me significa que aumentó mi ganancia, lo cual aquí sería el beneficio neto. ¿Sí? En el medio tengo un montón de otros gastos que me pueden ir frenando o incluso haciendo disminuir tan fuerte las ventas que me den una pérdida en el ejercicio. Esto es contablemente, ¿sí? Lo que les mencionaba de que puedo realizar una venta el 15 de diciembre y va a estar incluido como venta y puede eventualmente mostrarme un beneficio, el cual no es así. Pero después también tenemos dentro de los estados contables el estado de flujo efectivo, lo cual se rige exclusivamente por la liquidez, ya sea efectivo caja como también en bancos. ¿Sí? Entonces acá sí muestro realmente, este es un ejemplo, está dividido en 3 partes, el efectivo proveniente de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Entonces, dependiendo cada uno, por ahí el más importante obviamente es nuestras operatorias, pero que la suma de los 3 nos va a dar el resultado equivalente del periodo que se va a estar comparando con el inicio del periodo y ahí nos va a dar en cuánto aumentó o disminuyó el efectivo y sus equivalentes durante el periodo. ¿Sí? En este ejemplo nos da que partimos con 963.000, el resultado nos dio 119, entonces en el resultado final tenemos 1.083.000. Bien, este es obviamente un modelo tomado de otra empresa.
Y esto es lo que en verdad nos muestra financieramente cómo está la empresa, ¿sí? Y también es un dato a tener en cuenta el flujo este de efectivo. Yo sé que muchas pymes, algunas son pequeñas, no realizan presentaciones de balance y es por eso que más aún debemos tener este control interno, ¿sí? Hay muchas otras que sí, SRLs y demás sociedades o tipos de personas jurídicas que sí presentan balances y también tienen estas cuestiones presentadas y quizá un poco más aceitadas. Pero sobre todo remarco en aquellas que no lo presentan y que el orden financiero es fundamental. Ahora sí, aclarado eso, vamos a ver algunos conceptos en cuanto a ahorro e inversión. Antes quiero ver si hay preguntas. Ahí, bueno, veo que pusieron debajo, o si estamos bien, cómo venimos. Bien, bueno, bien, se fueron sumando ahí más personas que nos fueron diciendo de dónde vienen, pero bien, entonces continúo si no hay preguntas. En cuanto a los conceptos claves, ahorro e inversión, ¿sí? Dos cuestiones a tener presentes en cuanto a también materia financiera y el orden de la empresa. También esto es aplicable, insisto, para una persona física, para todos nosotros, puertas adentro, en las finanzas personales. Lo que es el ahorro, separarlo de lo que es la inversión. El ahorro es la reserva de liquidez para imprevistos, es para aquello destinado a un corto plazo y que debe estar asociado, justamente por esa necesidad de liquidez y de corto plazo, a instrumentos de bajo riesgo. Por su parte, la inversión ya es dinero colocado en instrumentos para obtener una rentabilidad y que, como voy en búsqueda de mayor rentabilidad, va a estar asociado a un mayor plazo sobre todo y también a asumir un poco más de riesgo, porque si no yo me puedo quedar en la liquidez del corto plazo, pero que en un mediano o largo plazo no voy a ver la diferencia, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos también son claves entenderlo y que nos van a brindar un mayor panorama a la hora de ahora sí profundizar en los instrumentos. En instrumentos de ahorro, como son los fondos comunes de inversión, que son administrados por sociedades gerentes de liquidez, que pueden ser contado inmediato a 24 horas o a 48 horas, que son fondos que engloban distintos tipos de instrumentos y que son ideales para diversificar, porque por ejemplo hay fondos comunes de inversión que invierten en propios cauciones o en plazos fijos a su vez. ¿Y cuál es la diferencia principal con el plazo fijo? Es que no tengo que esperar esa fecha determinada para hacerme de la liquidez y rinden similar. Y yo coloco el dinero en un determinado tiempo sin determinar a qué plazo. ¿Sí? No tienen un plazo definido. Yo lo coloco el dinero y ahí queda hasta tanto que yo defina retirarlo. Y lo puedo retirar de un día para el otro y los demás líquidos que invierten en plazo fijo los tengo en el acto. ¿Sí? Yo voy, rescato y lo tengo. ¿Sí? Por eso presentan una ventaja en cuanto al manejo operativo mucho mayor que un plazo fijo. Por lo tanto, y más en los tiempos que corren de inmediatez y de necesidades eventuales que puedan surgir, para el normal desarrollo de una pyme y cualquier tipo de empresa, estos instrumentos son primordiales, ¿sí? Son fundamentales utilizarlos para no estar congelados a 30 días para hacer uso del dinero, en el caso de un plazo fijo, por ejemplo. En cuanto a las cauciones, bueno, las cauciones es el instrumento más seguro. Más seguro. ¿Por qué? Porque hay títulos en garantía. ¿Cómo funcionan? Tal como un plazo fijo, de hecho se llama el plazo fijo de la bolsa, el plazo fijo bursátil, donde entre partes se prestan dinero, una parte que le sobra, que tiene un excedente, lo coloca y otra parte que necesita el dinero, lo toma a una tasa ya acordada y a un plazo ya acordado, el cual puede ser desde un día hasta 120 días. Hoy en día, hemos tenido en los últimos días mucha volatilidad con estas tasas, han subido bastante por el desarme de las LEF y demás cuestiones económicas que han pasado aquí en la Argentina. Pero hoy en día la tasa nominal anual va entre 28 y 34%, ¿sí? Y depende el plazo que se ha colocado, ¿sí? Estas tasas son anuales. Yo puedo colocarlo a 7 días a una tasa del 34% anual, por ejemplo, ¿sí? O puedo colocarlo a un 28% de tasa nominal anual, no quiere decir que me va a dar un 28% de un día para el otro, aclaro, porque puede prestar a veces
a dudas. No, es una tasa anual que se va a prorratear al plazo que yo lo coloque. Pero que si yo lo coloco a un día, un 28%, la capitalización me va a ir haciendo, obviamente, una tasa efectiva anual mucho mayor. Otros instrumentos también de ahorro son las letras. Hoy en día están las LECAPs, letras de capitalización, que son bonos menores a un año de vencimiento que emite el Estado y que ya tienen una tasa preestablecida a un cierto tiempo. Entonces también lo compro un cierto valor y yo ya sé que a terminada esa fecha voy a estar cobrando X monto, ¿sí? Independientemente de cuestiones que sucedan en el medio, de hasta incluso valorización o pérdida de valor de la letra en sí, porque eso cotiza diariamente, hasta incluso me convendría quizás venderla antes, porque veo que la letra subió de valor, por ende la tasa bajaría en ese caso, y la vendo en cualquier momento y obtengo mayor, puedo hasta incluso obtener mayor rendimiento que si esperaría el vencimiento. Como también puede pasar lo inverso, pero si llega a caer de precio, yo ya tengo la garantía del Estado que me lo va a pagar a la fecha del vencimiento con un rendimiento que yo ya, cuando compré la letra, me cerró, ¿sí? Me convenía. Entonces, listo, no me preocupo después por las variables en el medio. En cuanto a los bonos SER, son también bonos, pero ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia, o sea, el coeficiente SER que ajusta por inflación. Tiene un desfasaje de 15 días, no es que es la inflación, si fue ahora el 1,6 te va a pagar 1,6. Sabemos que el SER es un coeficiente que sale día a día, bueno, dependiendo los últimos días de variación que haya tenido este coeficiente, los bonos ajustan por este índice. Y los bonos dólar linked, que son también, tienen un similar comportamiento a los bonos SER, pero que ajustan por el dólar oficial. ¿Bien? En cuanto a instrumentos de inversión, encontramos... Eso era, repaso, instrumentos de ahorro, ¿sí? Y también remarco que los fondos comunes de inversión encontramos no solamente que incluyan plazos fijos, como les mencioné, sino también pueden ser fondos comunes de inversión que invierten en cauciones, como también fondos comunes de inversión que invierten en LECAPs, otros en bonos SER, otros en bonos dólar linked y otros hasta incluso en un mix. Hasta incluso hay fondos que invierten en algunos de los instrumentos de inversión que vamos a ver a continuación. Pero, sobre todo, los fondos comunes de inversión, por la liquidez, en su mayor medida corresponden a estos otros instrumentos que les mencioné recién. ¿Bien? En cuanto a los instrumentos de inversión, encontramos renta fija y renta variable. En cuanto a renta fija, encontramos tasas y condiciones fijadas de antemano, obligaciones negociables, deudas de empresas privadas y títulos públicos, deuda del Estado, como principal composición de la renta fija. Renta fija también serían las LECAPs que les mencioné recién. Renta fija también sería una caución. Renta fija también sería incluso un plazo fijo. ¿Por qué? Porque en todos ellos el común denominador es que ya está fijado de antemano el rendimiento, como vemos acá. Renta fija, rendimiento pactado. Pero es la principal diferenciación entre los distintos instrumentos que hay dentro del mercado de capitales. Entonces, por eso es que encontramos renta fija y renta variable por otro lado. En cuanto a la renta variable, no hay una tasa o un rendimiento preestablecido. Obviamente presentan mayor volatilidad y, lógicamente, ante esa volatilidad también presentan un mayor potencial de suba, de rendimiento. Aquí encontramos las acciones y los CDRs. Las acciones son acciones de empresas locales, que tienen mayor volatilidad incluso también que los CDRs. En los últimos 2 años han sido las acciones locales la bolsa que más ha subido a nivel mundial por el cambio de paradigma importante que hubo económicamente en nuestro país. Pero lo doy a modo de ejemplo, porque así también hemos tenido de las mayores pérdidas intradiarias, ¿sí? De un día para el otro, la bolsa allá por agosto del 2019 ha perdido un 50% en dólares de un día a otro, ¿sí? Luego de las elecciones legislativas, de aquel entonces. Entonces, lo que quiero remarcar acá es la volatilidad que presenten, ¿sí? Entonces, no es el mejor instrumento, a mi recomendación, de comenzar a armar una cartera de inversión para alguien que no ha tenido experiencia anteriormente en otros instrumentos, pero es obviamente algo también, una alternativa más que tenemos dentro del mercado de capitales. Y por otro lado, dentro de la renta variable también tenemos los CDRs, que son certificados de depósito argentinos, que es la posibilidad de invertir en acciones extranjeras desde la bolsa local, sin necesidad de abrir cuenta en el exterior, sin necesidad de abrir cuenta en ningún otro
país para invertir, por ejemplo, en empresas como Microsoft, Tesla, Google, Coca-Cola, Pepsi, Nike, etcétera, etcétera. Acá también hay cierta volatilidad, por eso es que el rendimiento es incierto, pero en el largo plazo, en un mediano largo plazo, no quiere decir que de un día para el otro también podemos tener subas considerables, pero no es la idea invertir en una acción para venderla a los 2-3 días o a la semana, independientemente de que, obvio, eso puede hacerse. Porque cualquiera de todos estos instrumentos dentro de la bolsa, dentro del mercado de capitales argentino, se puede vender en cualquier momento y tener el dinero disponible a lo sumo en 24 horas. ¿Bien? O sea, cuando yo digo mediano a largo plazo, no es que no me refiero a que, no puedo tocar el dinero de acá al plazo que dije, que, invierto para un año. No. Yo compro la acción y la vendo cuando quiero. Pero bueno, es la idea de estos instrumentos de inversión, ver valoración en mi cartera en base a ese tiempo. ¿Bien? Perfecto. Hago un hincapié acá, preguntan por la diferencia entre ahorro e inversión. Bueno, después al final lo vamos a volver a mostrar. ¿Bien? Me voy con las estrategias de portafolio para seguir en el tema y después vamos con financiamiento. Estrategias de portafolio. ¿Qué debemos determinar para saber cómo armar un portafolio de inversión dentro para una pyme? Primero, la liquidez, cuándo se necesita el dinero. Segundo, el horizonte temporal, a corto, mediano o largo plazo. Luego, el riesgo, cuánta volatilidad puede tolerar la empresa. Y en base a esas tres medidas también incluiría el capital, obviamente, pero principalmente esas tres cuestiones nos van a mostrar a nosotros un poco el rumbo de qué estrategia adoptar con nuestra cartera de inversión. La liquidez es fundamental porque, como hemos visto, una cosa es ahorro, otra cosa es inversión. Y después también, dentro de mi inversión, ¿qué riesgo quiero adoptar? No necesariamente invertir a largo plazo tiene que ser sumamente riesgoso. Hay instrumentos dentro de lo que es inversión más conservadores, ahora vamos a profundizar, pero que tengo que tener presentes conocer los instrumentos y saber hasta dónde quiero disponer de riesgo en cada uno de ellos o en mi cartera en general. En cuanto a la segmentación del portafolio, tenemos carteras de liquidez operativa, que es justamente el diario uso de nuestro dinero dentro de la pyme, que iría más para los instrumentos que mencioné de ahorro. Cauciones, fondos comunes de inversión money market, que son estos que invierten en liquidez inmediata, LECAPs, entre las mayores alternativas. Incluso en LECAPs hay fondos comunes de inversión, como les mencioné en LECAP, para no tener que estar analizando puntualmente o esperando que si se me venció una LECAP renovar y demás, yo directamente coloco el dinero en un fondo común de inversión en LECAP y automáticamente la sociedad gestora del fondo va renovando las letras por vencimiento. ¿Bien? Después una cartera de inversión de mediano plazo, ya que invierta algo en bonos SER, en obligaciones negociables corporativas, que son estos títulos de deuda de empresas privadas, fondos comunes de inversión de renta fija, en líneas generales también pueden ser alternativas, y una cartera de largo plazo que estaría conformada más que nada por CDR, que mencionábamos recién, acciones y bonos hard dólar, que incluso esos bonos hard dólar pueden ser tanto obligaciones negociables como títulos públicos del Estado. Voy a mostrar ejemplos acá, o mencionar. Obligaciones negociables pueden ser de empresas como YPF, Telecom, IRSA, Vista, Pampa Energía, de las que mejor crédito tienen, ¿sí? de seguridad crediticia, y todas esas están rindiendo en torno entre un 7, 8, 9, a lo sumo, por ciento anual en dólares, ¿sí? Estas obligaciones negociables a valores de hoy. Y los bonos hard dólar soberanos, o sea, los títulos AL30, GD30, AL29, AE38, AL35, bueno, menciono algunos, AL41, menciono algunos que puedan haber escuchado. Todos esos son también instrumentos, bonos de renta fija, que tienen mayor rendimiento, entre un 12-13% anual en dólares a valores de hoy,
producto de que es riesgo soberano, o sea, es riesgo del Estado argentino. No es lo mismo que el de una empresa privada. ¿Bien? Después también tenemos dentro de la estrategia de portafolio una estrategia de escalonamiento, se le llama laddering, que es inversión en activos con vencimientos escalonados para aprovechar tasas sin perder liquidez. Acá tenemos cobertura cambiaria y de inflación. Bonos ajustados por SER serían cubiertos a la inflación y bonos dólar linked o CDR para cobertura cambiaria. ¿Sí? Entonces, estas dos estrategias, una estrategia es de escalonamiento para ir, si yo tengo que hacer frente a pagos que ya tengo preestablecidos a 15, 30, 60, 90 días, bueno, puedo ir operando estos activos, sobre todo el ECAPS, para que los vencimientos me calcen con mis compromisos de pago, sin necesidad de que yo perder liquidez y en el medio ya hacer rendir el dinero. Y también puedo optar por cubrirme de inflación con bonos ajustados por SER y también de evaluación con bonos dólar linked o CDR para una cobertura cambiaria. ¿Bien? Vamos a entrar ahora, por último, a lo que es el financiamiento de las pymes, porque no solamente yo puedo ir a colocar mi dinero en el mercado de capitales, mi excedente, sino que también puedo recurrir al mercado de capitales para hacer uso de dinero, ¿sí? Para financiarme. Ahora, la elección de este instrumento ideal depende de varias cuestiones que se deben definir en la pyme, como ser el objetivo, las verdaderas necesidades, cuánto necesito en cuanto a monto también, y sobre todo el plazo, lo cual van a ser analizado en su conjunto para determinar qué tipo de instrumento necesito, ¿sí? Porque allí vamos a encontrar instrumentos de corto plazo, que son los cheques de pago diferido, facturas de crédito electrónicas, pagaré bursátil, ahora vamos a profundizar cada uno, para financiar necesidades de plazo inferiores al año de capital de trabajo, por ejemplo, compra de materias primas, pago a proveedores, pago de sueldos, refinanciación de pasivos de corto plazo, etc. Instrumentos de mediano plazo, pagarés, obligaciones negociables y fideicomisos financieros, y en general el plazo de repago puede ser estipulado entre 1 y 3 años, en este caso. Y estos instrumentos permiten atender una variedad de necesidades, como refinanciación de pasivos, compra de maquinarias, adquisición de tecnología para las empresas, por ejemplo, cambio de computación, software, y ejecución de proyectos de inversión. Entonces, tenemos instrumentos de corto, de mediano, y también instrumentos de largo plazo para financiar, que son obligaciones negociables, específicas obligaciones negociables pymes, o también pueden ser obligaciones negociables pymes garantizadas, y también puedo recurrir a las acciones para financiarme, es decir, a emitir acciones. Eso obviamente no es para todas, sino que es para cierto grupo especial de sociedades, pero también es una posibilidad. En este caso es cuando se necesita financiar proyectos de mayor envergadura que requieran plazos más largos y otro grado de compromiso financiero, ¿sí? Por ejemplo, la ampliación de la capacidad productiva, la puesta en marcha de proyectos de expansión, refinanciar pasivos de largo plazo y proyectos sustentables o verdes, por ejemplo. ¿Bien? Ahora voy a mencionar y aclarar algunos de estos instrumentos que mencioné recién. Primero, también recordar que, ¿por qué financiarnos en el mercado de capitales? Bueno, financiarnos en el mercado de capitales tiene mucha menor dependencia bancaria. En el banco nos piden, hay muchísima más burocracia y también en el mercado de capitales accedemos a mejores tasas para, obviamente, empresas con buen perfil y que también, al existir estas garantías por medio de sociedades de garantía recíproca, SGR, nos dan un mayor aval y si es una pyme que recién está saliendo, surgiendo y no tiene experiencia y no tiene una reputación crediticia, la existencia de estas sociedades que nos avalen es un gran paso para poder acceder, ¿sí?, a financiamiento. Acá encontramos cheques de pago diferido, avalados. El cheque de pago diferido es un valor negociable denominado en pesos y con plazo de hasta 1 año, por eso es que decíamos eran para más financiamiento de corto plazo, que puede ser descontado en el mercado de capitales.
También existe el e-check, que es el cheque electrónico. Acá lo que hace la MIPYME, porque es la micro, pequeña y mediana empresa, emite cheque y lo descuenta a la tasa de mercado y puede estar avalado, como le decía, por una sociedad de garantía recíproca, SGR, para bajar el riesgo y tener una mejor tasa. También tenemos un pagaré, el pagaré bursátil. También es un valor negociable, el cual el emisor es la MIPYME, que promete pagarle al beneficiario una suma determinada en un cierto momento de corto o mediano plazo. Y el pagaré también puede estar avalado por una entidad de garantía o una SGR, como decía recién, pero de no contar con ese aval, se lo denomina directamente pagaré directo, ¿sí? Este instrumento puede ser tanto en pesos como en dólares, el pagaré. También tenemos facturas de crédito electrónicas, que es el comprobante comercial de las operaciones de venta y provisión de servicios, o sea, la normal factura de crédito, pero que cuando se emite esa factura emitida por una MIPYME a una empresa grande, que ya está listado por ARCA, eso es un listado que da anualmente ARCA, la ex AFIP, de qué empresas forman parte de la de empresa grande, es listada como empresa grande. En ese caso, esa factura la puedo negociar, se puede negociar en el mercado, ¿sí? Entonces, si me van a pagar a 30 días, yo emití esa factura que me van a pagar a 30 días, yo en el medio puedo descontarla, si necesito liquidez, o si una factura a mayor plazo, ¿sí? Entonces, esas son otras ventajas de financiamiento. Después también emitir obligaciones negociables, como recién veíamos, y les nombraba empresas como Telecom, YPF, IRS, etcétera, etcétera. Bueno, una pyme también puede emitir obligaciones negociables ante la Comisión Nacional de Valores, y si son garantizadas, acá la SGR responde por ellas, ¿sí? Y se emite en plazos, tasas y montos adecuados para pymes. O sea, es un producto que está, más que nada, predeterminado para las necesidades de la empresa. Así que es una alternativa muy buena. Y, por último, antepenúltimo, tenemos fideicomisos financieros, PYME, que son instrumentos de financiamiento con oferta pública en el cual una empresa, la PYME, actúa como fiduciante y cede los activos a ser administrados por una entidad registrada ante la CNB, que es el fiduciario, por lo general son entidades financieras, y contra esos activos se emiten valores negociables que se colocan y negocian en mercados autorizados. Esto es lo que se llama securitización, porque lo que hace es agarrar una serie de cobros pendientes que tiene, por ejemplo, una empresa, una pyme, y los cede esos activos para que los administre una entidad financiera y luego se negocie todo ese paquete. Esto ya es más para un mediano a largo plazo. Bueno, acá dependiendo también de si lo que estamos negociando es renta variable, se denomina certificado de participación, y cuando son instrumentos de deuda, o sea, renta fija, se denomina valores representativos de deuda. Es una cuestión de nombre nomás, nominativa. Pero remarcar que esto es para sectores económicos como ser los agropecuarios, desarrollo inmobiliario, comercios, mutuales, financieras de préstamos personales y al consumo, supermercados, es muy utilizado por supermercados, o empresas de venta de línea blanca, comercios así grandes, y que se destacan como activos cedidos, como ser créditos personales, cheque pago diferido, facturas, crédito a cobrar por ventas y facturas de exportación, etc. Y por último, lo mencionado, que es acciones, ya más popularmente conocido, valores negociables que representan un aporte o cuota del capital social de una sociedad anónima, por lo cual quien las compra se convierte en socio accionista. O sea, también lo que le queda para financiarse una pyme es emitir acciones. Insisto en que no todas es posible, necesitaría transformarse en una sociedad anónima para poder realizarlo. Este es el cuadro del financiamiento, de cómo es que funciona, ¿sí? La MIPYME se contacta con una entidad de garantía, una sociedad de garantía recíproca. Garantizar, por ejemplo, es una de las más conocidas. Sindar tiene también su propia. Bueno, lo que le hace es un análisis de la MIPYME en base a qué necesidades tiene, cómo adecuar también qué instrumento necesita. Esta entidad de garantía emite el aval o la garantía al mercado de capitales, y el mercado de capitales le entrega el dinero necesario a la MIPYME. Estas entidades también administran fondos de riesgo para eventualmente cobrar ante una imposibilidad de pago de la MIPYME, y también junto a entidad de garantía que administra, la sociedad de protector o mismo un estado provincial aportan dinero para constituir este fondo de riesgo, ¿sí? Aquí les muestro actualizado, a junio de 2025,
cómo ha ido en aumento el financiamiento para las pymes en el mercado de capitales local argentino. Por ejemplo, acá el financiamiento total, según el tamaño de empresas, las pymes ya ocupan prácticamente el 30% del financiamiento, lo hacen las pymes, lo cual, por el volumen que maneja, es un gran porcentaje. Y también por instrumentos donde claramente el 62% es utilizado o es requerido un financiamiento por pagares. Bien. Para concluir, les comento las recomendaciones para pymes que quieran empezar a invertir. Bueno, primero, repasando un poco lo mencionado, tener flujos de fondos proyectados mínimos entre 6 y 12 meses. Separar el capital operativo de excedentes de liquidez. Aquí también agregaría separar las cuentas personales de las cuentas empresariales. Definir un objetivo de inversión para ahorro, para reserva, para expansión y también luego para inversión de mediano a largo. Empezar por instrumentos líquidos y conocidos. Obviamente primero empezar con el ahorro. Una vez constituido el ahorro y una vez resuelto el corto plazo, voy a pensar en un mediano y voy a empezar en un largo. Y obviamente también contar con asesoramiento profesional, es decir, un personal idóneo registrado ante la CNB. Esto es de público conocimiento, pueden ingresar a la página de la Comisión Nacional de Valores, buscar en el registro de idóneos quienes están avalados, y si ustedes ya tienen nombre, pueden buscar por DNI, por nombre, por lo que sea, si la persona con la cual se contactaron está registrada. Bien, tengo algo más impositivo, pero no los voy a hacer extensivo. Igualmente era solamente cómo pagan en el impuesto a las ganancias, sobre todo las empresas. Básicamente paga todo, el 35%, pero le quería aclarar algunas cuestiones, pero bueno, por tiempo no era lo fundamental, esto era algo extra que había traído, así que concluiríamos ahí, a menos que quieran en alguna de las preguntas, las cuales, si quieren, pasamos a repasar. Buenísimo. Excelente, Fran. Muy claro todo. Si te parece, lo que podemos hacer es, bueno, leer algunas preguntas, a ver si dejaron ahí en el chat. Dale, Yo estoy viendo ahí, creo que ahí dice Gabriela, ¿pueden volver a mostrar la diferencia entre ahorro e inversión? Gracias. dale. Bueno, Ahí, sí, a si esa querés, la había brevemente, leído. Fran. Aprovecho ya que estoy en esta placa, mencionar bueno, primero agradecer a todos por haber asistido, a la gente de Calypso por la invitación, a todos a ustedes ahora con las preguntas que vamos a ir respondiendo. También los invitamos a, bueno, seguirnos en las redes sociales, Instagram, TikTok, @Entrenando tus Finanzas, en nuestro canal de YouTube, en Entrenando tus Finanzas. Ahí también hay mucho material subido gratuito. Hacemos charlas gratuitas esporádicamente también sobre distintos temas de inversión, así que los invitamos a seguirnos ahí en las redes para estar al tanto. Y nuestro WhatsApp para cualquier contacto personal, duda, necesidad de asesoramiento, orden financiero y dentro de la pyme, lo que necesiten. Brindamos capacitaciones de finanzas personales, de inversión. También está en nuestra página web, no está colocada aquí, pero pueden buscarla como www.entrenadotufinanzas.com.ar. Todo ahí también información en detalle. Pasado esta información, me voy para la diferencia entre ahorro e inversión, que mencionaban ahí como pregunta. Principalmente la diferencia corresponde a una necesidad de liquidez de corto plazo. Yo no puedo empezar a invertir si no tengo primero ahorros. O sea, si yo quiero empezar a invertir, ¿con qué dinero lo voy a hacer? Primero empiezo a ahorrar, y una vez que tenga el ahorro y una vez que tenga mis necesidades cubiertas de corto plazo, voy a ir a la inversión. Ahorro. ¿Cuánto debo ahorrar? Bueno, es una cuestión muy personal, depende de la realidad económica de cada uno y las necesidades de dinero, hablando eso en cuanto a la persona humana y también en cuanto a pyme, pero por lo menos, ahora sí hablando de personas humanas, o sea, todos nosotros acá presentes, por lo menos debemos tener ahorrado entre 3 y 6 meses de nuestros gastos habituales mensuales. Es decir, que si yo gasto por mes 1 millón de pesos, tengo que tener por lo menos 3 millones de pesos ahorrados. ¿En qué instrumentos? Bueno, en algunos de los que mencionamos recién. Incluso también es muy común aquí en Argentina el dólar colchón. Bueno, puede ser una alternativa, no es la única, no necesariamente tiene que ser incluso la mejor, pero como alternativa tener un mix también incluso, algo de fondos comunes de inversión en pesos y un mix también en dólares, como ahorro. Ese es un dinero que yo no voy a invertir, ese es un dinero que ante cualquier necesidad de liquidez por imprevistos, porque me surgió un inconveniente, falta de trabajo,
cuestiones de salud, lo que sea, voy a utilizar eso. No voy a utilizar una inversión de un mediano a largo plazo porque más allá de que yo mencioné que en cualquier momento en la bolsa, en 24 horas ya tengo mi dinero líquido, puede no ser un buen momento para vender ese instrumento porque puede eventualmente tener alguna variación negativa o incluso en 2 meses no moverse, porque es la realidad que pasa. O sea, la bolsa no es magia, no se hace plata de la noche a la mañana por más fuerte capital que pongas, sino que los resultados se ven en el tiempo y la constancia de los aportes periódicos de uno tener un orden financiero. Pero para la independencia financiera es fundamental tener un orden financiero. Para el orden financiero de una pyme es fundamental tener separados estos dos conceptos. Ahorro por un lado e inversión por otro. Excelente, Fran. Bien. Ahí pregunta María, ¿cómo pueden acceder las pymes a las cauciones? Generalmente los FCI los hacemos a través de los bancos con los que operamos. Bien, bueno, las cauciones también se pueden hacer a través de cuentas comitentes de broker. Nosotros asesoramos en 4 brokers reconocidos a nivel nacional que no necesariamente tienen que ser del banco. Y estas cauciones las podemos tanto colocar como también tomar. O sea, también podría ser, yo lo había puesto, pero luego lo saqué porque había colocado como financiamiento las cauciones, luego dijo, no, por ahí se presta confusión, pero puede ser una cuestión también, una opción, ¿sí? Si se encuentran buenas tasas, porque así como yo les dije, che, la caución para colocar dinero nos da mejor rendimiento que un plazo fijo, bueno, también para tomar dinero tengo que ver a qué tasa lo tomo, ¿sí? Y a qué plazo. Pero hay alternativas, dependiendo plazos, hay alternativas que uno puede colocar. Obviamente que para tomar dinero de una caución, tengo que dejar en garantías ciertos títulos. Entonces tengo que tener un aval también, tengo que tener primero ya invertido algo, no puedo ir de cero a abrir una cuenta y tomar caución, porque no tengo títulos para dejar en garantía, entonces tengo que tener un cierto volumen de títulos para luego, cuando yo tome ese dinero prestado, deje esos títulos en garantía. Que después, cuando yo devuelva el capital, me los restituyen, obviamente. Pero es posible, pero no desde el cero. O sea, tenemos que empezar a armar una cartera, ir conformando, tener inversiones hechas para que, en el caso de que quiera tomar cauciones, bueno, deje esos títulos. Excelente. Y acá una pregunta súper interesante que Mariana dice, ¿las inversiones a largo plazo son preferentemente en dólares? ¿Cuál sería un mínimo que tenga sentido? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, todas han sido excelentes preguntas. No Sí. necesariamente en dólares, no necesariamente en dólares, siempre hablamos, por lo general, ustedes, si escuchan asesores financieros que solemos hablar de dólares en largo plazo, es por una cuestión de ver el pasado, o sea, ¿qué moneda existe hace 100 años? El dólar, ¿el peso existe hace 100 años? No, ¿cuántas veces cambiamos de moneda en los últimos 100 años? O sea, digo 100 años como ser exagerado, pero bueno, hablemos de 30, 20 años, 50 incluso. O sea, no tenemos una certeza, incluso con los niveles de inflación acostumbrados a los que estamos en este país. Imagínense, ahora estamos normalizando una inflación de un 20% anual. Es una locura igual, pero claro, comparado con un 200% es bajo. Pero igualmente, a nivel mundial, un país con 20% de inflación anual, tenés que contemplar eso para un crecimiento de inversiones en un mediano o largo plazo. En cambio, en dólar, una moneda que tiene una inflación de un 2-3% normalmente anual, es mucho más fácil hablar de esa moneda para inversiones de largo. Pero no, si vos tenés pesos, listo, se invierte en pesos. En el mercado de capitales todos los instrumentos cotizan en pesos. Estos CDRs, que si bien están atados a la variación del dólar, se pueden operar tanto en pesos como en dólares. Todos los otros instrumentos también, los bonos, la gran mayoría de los instrumentos que son para una inversión, o sea, mediano o largo, cotizan tanto en pesos como en dólares. Y al momento de yo retirar el dinero o necesidad de vender, también lo puedo hacer en ambas monedas. Decido si retiro pesos o dólares. ¿A qué? Al tipo de cambio del momento del día. No hay ninguna cuestión, ¿sí? Con eso. Pero sí, los instrumentos de corto plazo, de ahorro, hay también, si bien algunos ahorros, estas cauciones, Excelente. hay un poco de cauciones en dólares, hay también ahorros en fondos comunes de inversión de ahorro en dólares también. Son los menos utilizados, pero también las hay como alternativas. Perfecto. A ver si hay alguna más, alguna preguntita. Ahí dicen, Perdón, me quedo Horacio, ¿qué ahí. opinas del trading en general? Sí.
Porque la pregunta esa de Mariana decía cuál sería un mínimo que tenga sentido. Mirá, realmente no hay Claro, mínimo, no hay mínimo. Nosotros siempre decimos que arranquen. Que arranquen con lo que tengan, pero arranquen armando el ahorro. Y más importante de con cuánto arrancás, esto siempre lo remarco, es cuánto podés destinar mes a mes. Porque si vos vas a arrancar con $1.000, 2.000, 5.000 o incluso 10.000, pero después no vas a poner nada más en 1, 2, 3 años, ya para nosotros como asesores cambia el paradigma de qué tipo de cartera de inversión armar. En cambio, distinto es que vos mes a mes tengas mínimo $100, por decir 100, 150, 200, de ahí para arriba lo que quieras, pero por lo menos $100 por mes que puedas invertir. Es lo mínimo como para justificar el armar una cartera y un seguimiento y también el tener un asesor financiero que te siga la cartera de inversión. Porque si vas a invertir perfecto. $1.000 y después no va a hacer nada más, y la verdad que las posibilidades de diversificar son pocas, pero si vos tenés $1.000 hoy, pero tenés 100 el mes que viene, 100 y 100 y 100, bueno, ya podemos ir moviéndonos. Acá se podría decir que es más importante la constancia que el mínimo, por así Sin decirlo. duda, sin duda. Eso es Perfecto. es una cuestión de constancia, disciplina y en definitiva hábito. Todo lo que esté relacionado a las finanzas, o sea, es primero cambiar también un chip mental de no me gasto todo, sino que empiezo a pagarme a mí mismo el futuro, sin privarme de los gustos que me gustan acá, pero por lo menos este capital me lo pago a mí para, yo lo que siempre remarco, ahora hablando de personas humanas, la jubilación. Lo vemos hoy, lo vimos toda la vida, las jubilaciones como están, y ese problema se agrava si lo llevamos de acá a 20 años futuros, porque cada vez hay mayor esperanza de vida, gracias a Dios, pero menos aportes en el sistema, más también trabajo en negro, por lo cual no da abasto el poder mantener la cantidad de aportantes al sistema jubilatorio con la cantidad de gente utilizando el beneficio de la jubilación. Perfecto. Y ahí, bueno, ya nos estamos quedando casi sin tiempo, pero la última de Horacio que dice, ¿qué opinas del trading en general? Bueno, es una herramienta de estudio más, así como quien estudia para ser médico, estudia hacer trading. Se requiere mucho tiempo, mucha disciplina y no es, existe, obviamente, hay gente que conozco que sí, que dedica full a hacer trading, pero es un laburo más. Eso. Perfecto, Tenemos. buenísimo, gracias, Fran. Y bueno, ahí dice Franco, bueno, la inflación monetaria en Estados Unidos está demasiado alta y las tasas de intereses no bajan. ¿Opinión? Bueno, justo ayer tuvimos, la Fed anunció que iba a mantener las tasas en línea como lo venía manteniendo, de 4,25, 4,50. El tema es que por primera vez desde hace más de 30 años que hubo división interna, muchos decían sí hay que bajar y otros no, interna de la Fed, por lo cual ya habla un poco también de disputa interna. Trump también en contra del presidente de la Fed, Jerome Powell. Bueno, hay muchos intereses en juegos también, y las tasas aún no bajan. Por eso es que después del anuncio de las tasas de ayer, el mercado cayó en Estados Unidos, pero hoy también coincide esto con presentaciones de balance en Estados Unidos. Ayer tuvimos la de Facebook, y la de Microsoft y dieron mejor a lo esperado, así que yo creo que también es otra variable a tener en cuenta, no solamente las tasas de interés, sino también las presentaciones de balance que estamos teniendo. Excelente, Fran. Bueno, ya nos quedamos ahí. Bueno, Matías, muy interesante y didáctica la charla. ¿Hay forma de volver a verla? Otra pregunta, ¿a partir de qué edad se puede acceder a carteras de inversión? Ahí respondo lo primero, que sí, el video queda grabado en nuestro canal de YouTube, que es Calypso-Bisma, lo van a poder ver en diferido, así que no hay problema con eso. Y te dejo la otra parte a vos, Fran. Dale, en cuanto a acceder a carteras de inversión, a partir de los 18, yo digo ya. Igualmente, la realidad es una, y es que todo dinero que se ingresa en la bolsa de valores debe ser justificado, por lo cual, si uno, por más que ya es mayor de edad, tiene 18, de hecho, hasta incluso ahora se puede abrir cuentas siendo menores de edad con control de los padres y pueden empezar a invertirle para los hijos y es una manera, obviamente, de enseñar educación financiera. Ahí serían los padres quienes justifican esos ingresos del dinero para sus hijos. Pero después, en cuanto antes,
Si uno es menor, con los padres, y si uno ya es mayor y lo quiere hacer por cuenta propia, siempre y cuando tenga dinero justificado, ¿sí? Porque si uno tiene 18 pero no tiene justificación de dinero, va a ser un tema, ¿bien? Excelente. Muchas gracias, Fran. Y bueno, y ahí quedaron algunas preguntas capaz sin responder, que Franco después las va a estar respondiendo al mail de cada uno. Y nada, y si tienen alguna otra duda, consulta, pueden seguirlo a Fran en sus redes sociales y bueno, y ahí él va a estar encantado de responderles, ¿sí? Así que gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a vos, Fran, por esta charla. Y bueno, nos esperamos en el próximo webinar, ¿sí? Obvio. Bueno, muchas gracias, Joana, muchas gracias a la gente de Calypso. Si quedaron dudas, consultas, como dije ahí en las redes, nos contactan por Instagram, @entrenandotufinanzas, en la página web www.entrenandotufinanzas.com.ar y cualquier consulta que haya quedado aquí, como también consulta personal propia de asesoramiento que requieran, nos contactan. Muchísimas gracias. Gracias, chicos.